Primera videoconferencia. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera videoconferencia jurídica del curso Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, que forman parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias dirigido exclusivamente a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la participación del doctor Paolo Andrés Calle Rojas, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente. Antes de iniciar, se realizarán las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre, apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro. Para el presente despliegue académico, por favor hacer clic en el link y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso del YouTube, Nextfree, entre otras, mientras dure la videoconferencia. Los micrófonos se encuentran silenciados. Las preguntas se las debe plantar, vamos a hacer cada 30 minutos tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Lectura de extracto de hoja de vida. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Paolo Andrés Calle Rojas, quien es magíster en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, especialista en Derecho Penal y Derecho de Control y Prevención de la Corrupción por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Diplomatura en Delitos Financieros, Lavado de Activos y Redes de Corrupción por la Federación Mexicana de Criminología y Ciencias Forenses, exfuncionario de Fiscalía General del Estado, desde el año 2010 al 2021 en calidad de asistente de fiscal, secretario, agente fiscal y fiscal provincial subrogante. Condecoración al mérito en gestión por parte de la Fiscalía General de la Nación, año 2017. Actualmente abogado litigante penal, fundador del estudio jurídico Paolo Calle Rojas Abogados. A continuación, le damos la palabra al doctor Paolo Andrés Calle Rojas, quien desarrollará la temática análisis de la sentencia CCC número 189-19 JH 812-2021 sobre la privación de libertad originada en proceso penal tramitado a través del procedimiento abreviado que puede ser impugnada a través del habeas corpus. Doctor, usted tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por aquella cálida recibida que siempre recibo de parte de la Escuela Judicial. El agradecimiento no es de mí, es de mí hacia ustedes, por aquellas aperturas que viene desarrollando la Escuela de la Función Judicial para crear espacios de diálogo. Y de inicio, tendremos que decir eso, esto no es un monólogo, se pretende justamente crear discusión. El formato que se acaba de escuchar es de que cada 30 minutos se cree polémica, se cree discusión, claro, al margen del respeto, pero siempre y cuando en ese cruce de ideas que al final de esta tarde lo que vamos a obtener justamente es salir aún más certeros de aquellos criterios que estamos por ahora comentarlos. Se anticipó ya el tema y también tomo las palabras de la querida compañera de la temática de ahora. Se dijo derechos humanos que actualmente en el país que estamos ahora acá viviendo, la realidad del país hace necesario, como no, aquellos derechos humanos. Y es tan álgido el tema de derechos humanos. ¿Y por qué digo aquello? Porque, claro, desde quienes hacemos el sector justicia, desde quienes pertenecen Fiscalía General del Estado y los diferentes órganos jurisdiccionales, por supuesto que debemos velar justamente para aquellos derechos humanos. Pero ¿qué pasa con aquel común de los mortales, aquel ciudadano de a pie, y lo digo con total respeto, que no tiene la misma formación de los que estamos acá presentes? ¿Hasta qué punto esto de los derechos humanos vienen siendo o no vienen siendo para cierto grupo de gente? Vemos en noticias diariamente lo que ocurre en la realidad nacional en el sector justicia, pero también vemos aquellos comentarios de pronto salidos de tono, insisto, de aquella gente que no forma del sector justicia sobre lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Derechos humanos para quién y por qué? ¿Para qué? Claro,
de parte de la Escuela Judicial, de parte de quien, insisto, hacemos o pertenecemos a la función judicial, ustedes sobre todo, tenemos claros los derechos humanos en el pro justamente de aquellos procesados, de aquellos justiciables, que no por el hecho de merecer una sentencia, por decir algo de condena, no desvanecen aquellos derechos humanos. Y eso es justamente lo que acá pretendemos justamente transmitir. Y por eso decía y hacía justamente esa dicotomía. Claro, nosotros propondemos a derechos humanos, queremos derechos humanos, pero los derechos humanos que vemos a través de comentarios de personas que no son sector justicia, ¿qué dicen? Derechos humanos para los delincuentes, y permítanme aquellos burdos ejemplos. Derechos humanos para quién? Para los asesinos. Derechos humanos para quién? Para los ladrones. No, el país del Ecuador es un país que las leyes como tales, los derechos humanos son para ellos. En fin. Necesario, insisto, cómo no. Y la sentencia que ahora, permítame por favor compartir pantalla. Sí estamos viendo todo, ¿verdad? Sí, doctor, está muy bien. Muy gentil, gracias. Estimados compañeros, nuevamente, cada 30 minutos voy a hacer una pausa para que cualesquiera de ustedes comparta, converse, polemicemos, critiquemos. No soy dueño de la palabra, queremos simplemente cruzar un diálogo, conceptualizar ideas y que acá simplemente tengamos temas muy claros. Decía, la temática de ahora es justamente aquella sentencia de la Corte Constitucional, la que tienen en aquel número consignado, la 189-19JH del 2021, con la sentencia del 8 de diciembre por parte de la doctora Daniela Salazar Marín, y que tiene también un voto concurrente del doctor Hernán Salgado Pesantes, que a la postre dice, estoy de acuerdo con lo que dice Daniela Salazar, pero también hacía falta hablar un poquito más de ciertos temas que los vamos a dialogar acá. Los puntos cruciales son el habeas corpus y el procedimiento penal abreviado. Claro, de inicio sostenemos acá, todos los que estamos acá presentes tenemos la misma formación. Tenemos muy claro lo que es un habeas corpus, la garantía constitucional que reviste como tal, y tenemos también un procedimiento penal abreviado, un tema penal netamente, que tiene muchas diferencias con lo que tiene que ver con aquella garantía jurisdiccional. Sin embargo, de aquello, compañeros, lo que se ha pretendido de parte de la Corte Constitucional, y es mi lectura y muy personal, es justamente tratar de traer nuevas corrientes en lo que tiene que ver con derechos humanos, en lo que tiene que ver con mínima intervención penal. Si es que revisamos ciertas sentencias, inclusive al día de hoy se habla de la lesión ya al principio de mínima intervención penal. Lo que pretende Corte Constitucional es justamente que aquel principio de mínima intervención penal como tal sea ejercido, sea agotado en los términos que nos dice la ley, en los términos que nos dice la doctrina, en los términos que nos dice toda aquella línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. ¿Por qué hago de hincapié aquello? Porque a la luz de aquellos preceptos de la Corte Constitucional, creería yo que esta sentencia es una más de aquellas que viene desarrollando como para venir a descongestionar el sistema carcelario. Y nótense ustedes de que todo esto viene enlazado de una sentencia a otra. Decimos mínima intervención penal, pero si es que no hay mínima intervención penal, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a las masacres carcelarias que tenemos en el país. Hemos llegado lastimosamente a esas masacres que no es del día anterior. Quién sabe, y Dios no quiera, permita que vuelva a ocurrir aquello. Pero claro, es algo que está ocurriendo, y pensaría lamentablemente yo, que seguirá ocurriendo justamente por ese abuso, si me permiten, justamente de la intervención punitiva estatal del Estado. Hay que ser claros que en esta sentencia de la Corte Constitucional se pretende establecer si es que la privación de la libertad en un procedimiento abreviado puede ser impugnada a través de habeas corpus. Y más allá del hecho de impugnación como tal, si es que esto puede tener o no puede tener asidero. No se pretende de la parte de la Corte Constitucional decir que a través de un habeas corpus se desvanezca un procedimiento penal como tal, ya que como vimos de decir, son ambos totalmente antagónicos, tienen características diferentes, el uno ataca el tema constitucional, el otro el tema penal. El objeto de la garantía jurisdiccional del habeas corpus
y la posibilidad de revisar las actuaciones de un proceso penal mediante el procedimiento abreviado. Son ciertos acápites que he extraído de la propia sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué lo he resaltado las palabras o la frase, las actuaciones con color rojo? Porque queremos que quede bastante claro el hecho de que no porque se presente una garantía jurisdiccional como el habeas corpus, se pueda tirar abajo un procedimiento penal, en este caso un procedimiento abreviado, sino lo que ha dicho la Corte Constitucional es que es necesario que una vez que se tenga una garantía de habeas corpus, no únicamente se limite la valoración o la revisión de aquella libertad que venga de ilegal, arbitraria o ilegítima, sino que seamos un poco más amplios a la hora de valorar las actuaciones, no del proceso, sino de la detención como tal. Insistimos, las actuaciones del proceso penal deben ser revisadas no en cuanto al proceso penal per se, sí en cuanto a la detención que generó justamente de pronto esta haya sido legal, arbitraria o ilegítima. Lo que tiene que ver con el habeas corpus, insistimos, conocemos todos acá, pero es necesario ir simplemente a grosso modo revisando ciertas situaciones. En el habeas corpus tenemos en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y el procedimiento abreviado desde el artículo 635 hasta el artículo 639 del Código Orgánico Integral Penal. Claro, en el habeas corpus se pretende que una privación, si es que esta fue ilegal, arbitraria o ilegítima. Y he colocado ahí entre paréntesis un número de la Corte Constitucional que me parece bastante interesante y da sobre todo los elementos para saber cuándo una detención es legal, cuándo una detención es arbitraria y cuándo una detención es ilegítima. Y también he colocado entre paréntesis, si es que ustedes tienen el tiempo sobre todo, o yo enviaría de parte personal hacia la escuela de la Escuela Judicial para que ustedes colijan y revisen justamente aquellas sentencias. Decía la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gangaraman Panday versus Surinam, que es una sentencia bastante interesante que nos da ya los matices para entender qué es esto de las detenciones ilegales, arbitrarias e ilegítimas, como para justamente tener cabida a la hora de resolver una garantía de estas, cuándo es una y cuándo es otra. Desde el otro lado, lo que tiene que ver con el procedimiento abreviado, ya dijimos, está la norma ahí clara, la conocemos todos, aquella sentencia de conformidad y algún grupo de la doctrina dice que esto del procedimiento abreviado emergió por un tema de rentabilidad social. Claro, la Corte Constitucional también dice, ojo, téngase presente que a pesar que el procedimiento abreviado, redundo en los términos, abrevia como tal el proceso, pero no por eso deja de serlo como tal. Sigue arreglándose por las normas de la Corte de la Constitución de la República 76, 77 en lo que tiene que ver con derecho a la defensa y siguientes. Decíamos, lo que pretende la sentencia de la Corte Constitucional es que frente a un procedimiento abreviado se venga cuidando al momento de la detención. Si es que esta no fue ilegal, arbitraria y ilegítima y tenía también aquel número que consigné. Esto de la detención ilegal, ¿cómo poder entender una detención ilegal? Ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Claro, en este punto considero que esto de la detención ilegal tiene que ser vista y analizada desde dos primas muy concretos. Un aspecto material y un aspecto formal. Esto del aspecto material, hablando de la detención ilegítima, no es más como aquel texto que he traído a colación, y si me permiten la lectura. El aspecto material, la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificados en la ley, y en la privación de la libertad debe mantenerse exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. ¿Qué pasa con el aspecto formal? La detención y posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del procedimiento objetivamente definido por la ley. Noten, estimados compañeros y compañeras, que se subraya dos líneas breves de aquel extracto, que la detención debe ser realizada con apego a causas, casos y circunstancias, y más abajo, importa también, más allá de las causas, casos y circunstancias,
que el mantenimiento como tal de aquella privación debe ser ceñido a la ley. Si es que, por ejemplo, tan solo traeríamos un ejemplo del que ya hemos hablado bastante, y si me ocurre algo, lo que tiene que ver con la detención con fines investigativos. La pregunta es, ¿la detención con fines investigativos, si es que una persona viene siendo detenida por aquella detención con fines investigativos, es ilegal? Creería que no. Está en la norma, está en el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. Claro, de primer momento hay un aspecto material, por supuesto que sí, está bajo estrictos causas, casos y circunstancias. ¿Cuál es la naturaleza de aquella detención con fines investigativos? Netamente investigativa. ¿Está en la ley? Por supuesto que está en la ley. Pero ¿qué pasa con el aspecto formal? ¿Qué pasa con aquel aspecto formal que dice que debe mantenerse y dar cumplimiento a un procedimiento objetivamente definido por la ley? Cuando decimos esto y muchas veces sobre el procedimiento, creemos que no únicamente es una palabra a manera de muletilla. El procedimiento como tal en todo su espectro debe ser muy tomado en cuenta, debe ser tomado muy en sentido formal. ¿Hasta qué punto debemos entender qué es esto del procedimiento? Si es que leemos, por ejemplo, el 76 de la Constitución de la República del Ecuador, nos viene a decir que una persona puede ser sancionada y juzgada siempre y cuando obedezca a un procedimiento como tal. Claro, la regla del 76 nos da una regla de orden de ciertos aspectos que debemos cumplir para que estos tengan el carácter de legal. Regresando al tema de la detención con fines investigativos, si es que cumplimos un aspecto material como tal, está en la ley, pero ¿qué pasa cuando este se desnaturaliza como tal y permanece en el tiempo tras una formulación de cargos? Esperemos en aquel, no receso, en aquel espacio de tiempo que podamos los compañeros dialogar justamente con este tema que es demasiadamente importante. La costumbre legal penal, ¿cuál es? De que se detenga para que se formule cargos. Insisto, mi apreciación personal, al ser abogado litigante, considero que aquella detención con fines investigativos no debe merecer inmediatamente una formulación de cargos. Claro, tenemos un aspecto material de la detención con fines investigativos que se cumple, sí, pero cuando hablamos ya de un aspecto formal, creo yo, muy en lo personal, insisto, no quiero ser ocioso con aquello, creo yo que ahí se empieza a desnaturalizar la detención con fines investigativos y consecuentemente tenemos una detención ilegal, al punto que se han generado justamente habeas corpus sobre este punto concreto de la detención con fines investigativos, pero que a la larga y a la postre lo que se pretende en esta lámina, en este momento, es determinar justamente que el primer punto, detención ilegal, que tenemos que verla de doble vía, de un aspecto material y un aspecto formal, como hemos venido acá conversando. ¿Qué pasa con esta detención ilegítima? Cuando hay una detención ilegítima, y creo que ahí el tema es mucho más sencillo. Solamente puede ser aquella ordenada o ejecutada por quien tiene potestad o competencia para ello. Por lo tanto, aquella persona que no tenga competencia para determinar una detención con fines investigativos, una detención en cualquier modalidad, viene siendo ilegítima. En el tema de la detención arbitraria, caemos ya necesariamente en un tema de derechos humanos. Si es que revisamos la detención ilegal y revisamos la detención arbitraria, podremos colegir que pueden existir detenciones legales en aquellos aspectos formales y materiales que referimos, pero que no necesariamente esta tenga que ser en aquellos términos. Es decir, puede que exista una detención ilegal, pero que el trato como tal sea arbitrario. Pueda que yo como juzgador ordene una prisión preventiva, pero que el trato como tal sea arbitrario. Causas y métodos que aún calificados de legales, dice la lámina, puedan reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo. Traigamos a colación ejemplos. Insisto, yo como juzgador ordeno una detención, ordeno una privación de la libertad. ¿Y qué pasa? Que aquella persona que acabé de dar una prisión no es conducida a un centro carcelario como tal, sino a un calabozo que quién sabe en qué circunstancias se encuentra aquello. Si recordamos, por ejemplo, aquella época en donde existían los infiernillos que se conocía, en una época determinada del país, en un momento histórico bastante trágico para el país, existían los infiernillos. Claro,
Los jueces ordenaban detenciones legales, ojo, pero lo que no estaba bien era el trato hacia las personas que venían siendo merecedoras de aquella detención. Y no únicamente el trato arbitrario va a que yo como persona detenida o que me hayan impuesto una privación de la libertad no sea conducido inmediatamente a un centro carcelario, sino los tratos crueles, inhumanos, degradantes que alguien me pueda hacer merecedor. Por lo tanto, aquella detención arbitraria es eso, aterriza en el campo de los derechos humanos. Puede existir una detención que sea legal, puede existir una detención que sea legítima, ordenada por un juzgador, pero el trato como tal puede ser arbitrario en las condiciones que venimos exponiendo. Si tan solo, por ejemplo, se me ocurre aquella sentencia Fermín Ramírez, si es que revisamos aquella sentencia de Fermín Ramírez, se darán cuenta de lo que estamos acá discutiendo. Claro, una detención, pero el trato como tal fue degradante. Y no únicamente en las condiciones físicas o mentales de quien viene siendo merecedor de una privación de la libertad, sino inclusive en la temporalidad de aquella detención, en aquella temporalidad que si es que bien es cierto, la norma determina ciertos tiempos y aquellos se exceden en las condiciones que venimos manifestando, hay también trato arbitrario. Lo que tiene que ver en la sentencia objeto de análisis del día de hoy. Permítame, por favor. A la Corte Constitucional le llegan ciertos casos planteados, parece que era el número de 6 o 7 casos planteados, en donde se presenta un habeas corpus de un procedimiento abreviado y sin más las cortes provinciales de diferentes territorios del país dijeron simplemente no. No porque se sobrepone, se sobreentiende de que un procedimiento abreviado hay la aceptación tácita de hechos, hay la aceptación de aquella negociación jurídica entre fiscal y procesado, y sobre todo las personas procesadas que son merecedoras del procedimiento abreviado vienen siendo representadas por abogados particulares o públicos, y por lo tanto las cortes provinciales y estos casos dijeron no. E inclusive si es que ustedes revisan la sentencia de la Corte Constitucional, se habrían tildado y etiquetado a aquellos abogados que emplearon el habeas corpus como desleales. Se habrían aperturado, es más, sumarios a aquellas personas que justamente hacían un abuso del derecho a la hora de decir, ¿cómo es que usted en un momento dado, en una audiencia, me dice que está de acuerdo, pero ahora me dice que no? Claro, volvemos al inicio, cuando empezábamos esta pequeña charla, y la Corte Constitucional dice, ojo, no únicamente tienen que analizar el momento de la detención, si es que a vuestros despachos llegaría una acción como estas de habeas corpus en un procedimiento abreviado. Entonces la Corte dice, cuidado, no únicamente se concentren y se limiten al momento de la detención de este procedimiento abreviado, sino tiene que haber un estudio integral, se tiene que analizar todo el proceso como tal de la privación de la libertad. Y también se tiene que dar respuesta a cada agravio de aquella persona que viene planteando justamente el habeas corpus, siempre y cuando obviamente sea pertinente. Recordemos, lo que se pretende o la naturaleza de esta sentencia, estimadas compañeros y compañeros, es no variar el curso penal en el tema de habeas corpus en el procedimiento abreviado, sino que el estudio como tal que ustedes deberán hacer no debe ser limitado únicamente al momento de la detención, sino al proceso como tal que generó justamente aquella privación de la libertad. Es necesario también traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional, que ojalá tengan el tiempo de leerla, está consignada ahí en la pantalla, la 2533-16-EP del 2021, en donde frente justamente a lo que estamos acá conversando sobre el habeas corpus, la Corte Constitucional da ciertos parámetros para que se pueda sostener jurídicamente, para que se pueda motivar como aquella garantía constitucional justamente que tiene la Carta de Montecristi. Aquellas decires de los órganos públicos deben ser sostenidos en argumentos, más allá de un argumento desde la palabra, que muchas de las veces parecen ser buenos, pero no lo son. Tiene que haber fundamento jurídico y obviamente tiene que aterrizar sobre hechos concretos. La sentencia que está en la pantalla es una sentencia bastante interesante, bastante buena de la Corte Constitucional, en donde nos dan parámetros claros para sostener una motivación justamente en recursos como el habeas corpus.
Y nuevamente volvemos al inicio. Y no quiero ser ocioso con aquello, ni cansón, sino simplemente quiero que quede bastante determinado el hecho de que aquella análisis de la privación de la libertad debe ser un análisis integral. La lámina dice tomar en cuenta la totalidad de la privación de la libertad, como las condiciones en las que se encuentra la persona privada de libertad, como el contexto particular. En aquella sentencia incluso hacía mención, cuando se decía la palabra o la frase contexto particular, el contexto particular de cada persona que viene presentando. Decía, el procedimiento es importante y creo que es muy importante y es necesario poner normas a disposición de ustedes que, a pesar que entiendo yo lo utilizan a diario, hay que ser enfáticos con aquellas. El artículo 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador decía que patentiza una regla de trámite. ¿Qué dice el texto constitucional? Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Y a su vez la Convención Americana también dice algo igual. Artículo 7, numeral segundo. Nadie puede ser privado de su libertad salvo las causas y las condiciones fijadas. Y justamente por eso decíamos, hace un minuto hacíamos el ejemplo de la detención con fines investigativos. Claro, hay que valorar de dos prismas, material y formal, siempre y cuando poniendo ahí como común denominador justamente el trámite propio para cada procedimiento, bajo aquellas condiciones y causas que estén previamente establecidas. La garantía del habeas corpus no implica que pueda ser utilizado como mecanismo de impugnación en contra de la decisión emitida dentro del proceso penal. No se pretende que en el proceso penal o que en el proceso constitucional, decíamos, se venga a desvanecer el proceso penal como tal, que caminó ya. Tiene naturaleza diferente. En el proceso penal, saben bien, conocemos bien, se verifica el cometimiento de una infracción, la responsabilidad de la persona que la cometió, y claro, justamente lo que tiene que ver con el aspecto de la punibilidad que se verifica a lo largo de un proceso penal. Por lo tanto, en el habeas corpus, protecciones frente a posibles privaciones ilegales, ilegítimas y arbitrarias, en donde los jueces constitucionales, y por eso lo he resaltado con rojo, los jueces constitucionales no pueden pasar a analizar el proceso penal en lo que tiene que ver con la pena proporcional o no, en lo que tiene que ver con el mérito probatorio o no, ni la condena en sí, sino simplemente ceñirse como jueces constitucionales a establecer ese estudio integral que veremos diciendo más de una vez en lo que tiene que ver con la manera de aquella privación de la libertad. Sin embargo, los jueces constitucionales sí pueden, y lo he puesto así a manera únicamente de brindar un poco más de gráfico. Los jueces constitucionales sí pueden que la persona procesada haya comprendido el trámite especial. Y ya vamos cayendo un poco en lo que tiene que ver con el procedimiento abreviado. Que la persona procesada haya aceptado someterse al mismo. Sobre el procedimiento abreviado, y aquí encadenamos justo con el tiempo que espero y estoy seguro vamos a tener participación, solamente para hacer un breve paréntesis de este procedimiento abreviado, que a pesar que la sentencia de la Corte Constitucional no dice absolutamente nada sobre aquello, sino únicamente es una ilustración que yo he traído acá para debatir, para discutir y sobre todo para ver la manera de pensar de ustedes como operadores de justicia. Decíamos, antes de entrar a aquello, en el procedimiento abreviado no deja de ser, o mejor dicho, se mantiene siendo un proceso penal, claro, un trámite especial, pero hay que seguir tutelando garantías constitucionales y legales. ¿Qué pasa con esto del procedimiento abreviado que lo conocemos bien? Se habla de negociaciones jurídicas, correcto, y negociación jurídica en el hecho de que yo como fiscal puedo proporcionar o negociar una pena en concreto con el procesado, y ni siquiera con el procesado, con el abogado particular o público de la persona procesada. La pregunta que emerge en este momento, o que me emerge en este momento, y me salgo un poco de la línea que estamos discutiendo acá de la sentencia de la Corte Constitucional, pero insisto, creo yo que es necesario formar el debate. ¿Qué pasa con esto del procedimiento abreviado? Con la intervención de la víctima. Las reglas son claras en el procedimiento abreviado. La negociación jurídica como tal entra fiscal y procesado. Y la víctima,
qué la víctima no tiene voz? Se dice que desde 2014 la víctima tiene mayor participación con el advenimiento del Código Orgánico Intrapenal. Anterior al 2014 la víctima estaba en una esquina oscura, no opinaba, no hacía mayor situación que lo que el fiscal lo hacía, no había mayor representación, en fin. 2014 al día de hoy se dice que la víctima tiene una ubicación en el proceso penal como tal y por lo tanto es sujeto procesal. Pero claro, la pregunta que les hago a ustedes, estimados doctores y doctoras, ¿qué pasa con aquella negociación jurídica? ¿Por qué se le excluye a la víctima? ¿Por qué no se le da oídos a la víctima o a su representante para saber qué opina? Y de pronto por ahí alguien se diga, es que la titularidad de la acción penal pública lo tiene el fiscal. El fiscal no tiene por qué pedir permiso o al menos venia a la víctima para saber si es que asiente o no asiente un procedimiento abreviado. De pronto, y estoy seguro que así lo es. Pero el punto que yo quiero destacar es, por ejemplo, en los montos reparatorios. El proceso penal no únicamente persigue pena. El proceso penal persigue también reparación integral para un sujeto procesal que es la víctima. El 77-78 dice de la Constitución que hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con reparación. Entonces, si es que hablamos de negociación jurídica de pena con el fiscal y el procesado, ¿qué pasa con la víctima? Lo que tiene que ver con montos reparatorios. Abro el espacio para el debate. El acuerdo de pena. El acuerdo de pena es otro tema bastante interesante de debatirlo, de discutirlo. De pronto algunos tengan bastante claro, otros como yo no mucho, en el sentido de lo que tiene que ver con la punibilidad. Claro, el sistema penal ecuatoriano de 2014 es un sistema pendular, hay agravantes, hay atenuantes, pero si es que no estamos frente a un procedimiento abreviado, conocen bien ustedes, y sobre todo los señores fiscales y jueces penales, de que frente a la existencia de más de un agravante, diluye como tal la atenuante. No hay espacio para la atenuante. Pero en el procedimiento abreviado, ¿qué pasa con las agravantes? Claro, la negociación se olvida de las agravantes, tal vez de la reincidencia, y simplemente entramos al pacto de negociar una pena en concreto con la persona procesada que ya veremos más adelante. Otro punto bastante interesante de conversar es sobre el procedimiento abreviado y qué pasa con la cooperación eficaz. He visto propuestas de colegas que se han hecho. Yo acepto el procedimiento abreviado, pero también hago una cooperación eficaz. ¿Hasta qué punto aquello es dable o no? Y si es que hablamos de cooperación eficaz, claro, la cooperación eficaz únicamente cabe en delitos de delincuencia organizada, según la Convención de Viena. Pero ¿qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con aquello, hablando del procedimiento abreviado, en lo que tiene que ver con víctima, en lo que tiene que ver con acuerdo de la pena, en lo que tiene que ver con posibles acuerdos de cooperación eficaz? ¿Puede darse, no puede darse? Insisto, me escapé un poco del tema simplemente para abrir el debate. A continuación tenemos las reglas del procedimiento abreviado, pero no sé, estimados compañeros, si es que hasta este momento de pronto exista algo que discutir, algo que aclarar, algo que debatir. Estamos ya en la media hora. Sí, doctor. Vamos a dar paso a la persona que tiene levantada la mano, que dice Montesen. Si es tan amable de poner sus nombres para poderme dirigir, pero le voy a dar paso para que, le solicito para que reactive su audio, por favor. Tenga la gentileza de activar su audio. Adelante, por favor. Adelante. Se nos fue, doctor. La persona se arrepintió. Sigamos, por favor, disculpe. Gracias. Enmiendo a su momento, traje colación la Convención de Viena. Craso error, no es Convención de Viena, es Convención de Palermo, lo que tiene que ver con la cooperación eficaz que nace justamente de estos temas. Entrando a lo que tiene que ver con el procedimiento abreviado, desde el artículo 635 tenemos justamente las reglas que conocemos acá todos. La primera regla que tenemos del procedimiento abreviado es justamente de que esta sea hasta 10 años. Vicente Arias parece que quiere comentarnos algo. Vamos a dar paso a Vicente Arias. Vicente, tenga la gentileza de activar su audio, por favor. Ya. Adelante.
Adelante, Vicente. Yo tengo un debate en el tema de abreviado. El artículo 639 me habla si el jugador considera que el acuerdo abreviado no reúne el requisito de este código o vulnera los derechos de la víctima. Un procedimiento abreviado, yo le escucho a la víctima, yo soy juez penal, me da su explicación y yo como garante de los derechos, de los efectos procesales, analizo hasta qué punto es aceptable el derecho a la víctima y en esa óptica yo puedo negar el trámite abreviado. ¿Qué opina, doctor? Gracias, estimado Vicente. Sí, correcto. Eso dice el procedimiento, eso es lo justo, lo correcto, lo de un juez de garantías penales. Yo lo que decía es en lo que tiene que ver con la negociación jurídica como tal, porque la norma procesal del artículo 635 y adelante obviamente da al órgano jurisdiccional la facultad de hacer un control judicial. Es decir, si es que de las reglas que tiene el artículo 635, usted, estimado doctor Vicente, ve que reúna como tal aquellos requisitos, por supuesto que los da o bien los puede negar, inclusive discutiendo el tema de la punibilidad. Lo que yo decía y ponía en la mesa del debate es por qué la víctima, no al momento de la audiencia de procedimiento abreviado, no al momento que usted como control, como ejerciendo control judicial en el procedimiento abreviado, pueda decir qué pasa con la víctima. Lo que yo quiero decir o lo que yo quiero pretender decir es qué pasa con Fiscalía General del Estado y la víctima al momento de la negociación jurídica. Y claro, esto no es algo que Fiscalía General del Estado venga haciendo a espaldas justamente de la víctima, sino la norma procesal como tal limita, margina a la víctima para entrar justamente a esa negociación jurídica. A no ser que algún compañero fiscal en este momento tengamos la gentileza y el gusto de escucharlo y de pronto decir, ¿sabe qué? Yo sí. Al momento de la negociación jurídica se escucha procesado, se escucha víctima y luego de eso viene la negociación para conceder una pena y poner a contexto de un órgano jurisdiccional, en este caso como del doctor Vicente Arias. Lo que decía doctor Vicente es, ¿qué pasa con la víctima? ¿Por qué se le deja de margen al momento de la negociación jurídica en aquellas instalaciones en donde está el fiscal y el procesado, más allá de la audiencia ya de control de legalidad y control judicial? Gracias, doctor. Vamos a dar paso a Rafael Pesantes. Rafael, tenga la gentileza de activar su audio, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante. Doctor Rafael, qué gusto verlo y escucharlo, pero se le escucha bastante bajo. Doctor Paulo, muy buenas tardes. ¿Qué pasaría? Gracias. Yo le hago una consulta, doctor Paulo. ¿Qué pasaría si en procedimiento abreviado la norma dice que la víctima tiene que estar para ser escuchada en la audiencia de procedimiento abreviado? ¿Y qué pasa si se arrepiente y se retira o abandona conforme al 11.1 del código? En este caso, ¿qué sucedería con la víctima y qué sucedería en el momento del procedimiento con el juez? Muchas gracias, estimado doctor, qué gusto en realidad verlo. Es justamente lo que ponemos a la discusión, es exactamente el tema que estamos trayendo acá y para que se abra el debate en buena hora que así lo está causando. Lo que dice el doctor Rafael es, a ver, ¿qué pasa si es que yo como fiscal hoy tengo enfrente de mí al procesado y tengo enfrente de mí a la víctima? Negociamos la pena, hay una negociación jurídica, entiendo yo que sale una pena, entiendo yo que sale un monto reparatorio. Claro, ojo, que al momento del procedimiento abreviado lo que se exige, la reducción como tal, es de la pena en sí, más no del monto reparatorio. Pero el doctor Rafael dice algo muy inteligente y dice, ¿qué pasa si es que, y al menos así lo entiendo, qué pasa si es que ya en audiencia se mantiene el fiscal, se mantiene el procesado de la negociación jurídica, pero la víctima como tal dice, no, ya no quiero como tal? Claro, la naturaleza del procedimiento abreviado es en pena y por eso generábamos esto. Si es que eventualmente, hipotéticamente, sucediera aquello de que la víctima alce la mano y diga, pues yo no estoy de acuerdo con esa pena, con ese monto reparatorio,
el juez simplemente va a mandar a sentar nuevamente a la víctima. Y no lo digo en términos grotescos, sino simplemente la víctima en ese momento, en ese estadio procesal, no tiene cabida como tal. La negociación jurídica como tal es víctima procesado sobre la pena. Y si es que hay una negociación jurídica entre víctima y procesado, lo que le resta al juez como tal es simplemente aceptarla, a pesar de que víctima tenga contradicción de aquella pena arribada con Fiscalía General del Estado por ser la titular de la acción penal pública. Por eso decía, doctor Rafael, si bien es cierto, al día de hoy hay intervención de víctima mucho más activa de lo que teníamos en la ley adjetiva penal anterior, pero siguen habiendo estos matices, lastimosamente, en donde víctima viene siendo aún rezagada y aún sin voz en procedimientos abreviados, por decirlo algo. No sé si de pronto, doctor Rafael, aclaré algo. Muy sencillo, doctor Paulo. Comprendido lo que usted acaba de manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Néstor Leonardo. Por favor, tenga la gentileza de activar su audio. Adelante, Néstor. Muy buenas tardes, compañeros. Doctor, muchas gracias por la intervención. Sobre la temática que usted indicaba sobre el tema de la negociación netamente de la pena, tanto entre el señor fiscal como el procesado, y se indica aquí que si la víctima tiene o no esa obligación de oponerse a esta negociación, yo pienso que netamente aquí automáticamente en ese acuerdo se está respetando el derecho de la víctima, pero también hay que entender que el procesado siempre se da el beneficio al reo, o sea, al procesado. Entonces, en este aspecto siempre tiene que valorarse lo que más le convenga a la persona que en este caso va a ser sentenciada. Ahora, automáticamente el juez en sentencia va a tomar en cuenta el tema de la víctima. En la reparación, justamente también va a estar incluido hasta en la multa dentro de la sentencia. Yo pienso que no se está vulnerando el derecho de la víctima. Claro, puede ser escuchada, pero netamente en la toma de decisión tiene que hacerla en el acuerdo entre el procesado y fiscalía, doctor. Ese sería mi criterio netamente en el tema de procedimiento abreviado, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Néstor. Sí, lo que usted dice, comparto totalmente. No se vulnera como tal un derecho de víctima, creería en lo personal que sí. Pero el punto de discusión acá no está en lo que podamos pensar acá nosotros, sino lo que está en la norma. Y en la norma del procedimiento abreviado no dice negociación jurídica de pena y también téngase presente lo que pueda decir la víctima, el monto reparatorio y etcétera. Claro, si es que queremos un cambio, por más que nos pongamos de acuerdo, estimado doctor Néstor, Rafael, no logramos nada porque no estamos desde el banquillo de los que hacen legislación. Entiendo yo que esto debería venir ya normado en lo que tiene que ver con procedimiento abreviado, a pesar que, claro, la naturaleza del abreviado es eso, una pena acordada para justamente, por un principio incluso de utilidad procesal, de economía procesal, abreviar las etapas y justamente dar una condena más rápida como tal. Y si es que hablamos de términos de rapidez, nuevamente nos vamos a detener en lo que es esto del exentismo penal, pero no nos desviemos. Insisto, la víctima sigue al margen. La víctima sigue al margen a pesar que exista voluntad de juzgador, a pesar que exista voluntad de fiscalía, pero en la norma como tal de cómo está estructurado el procedimiento abreviado, yo no leo al menos que en esta negociación entre también la víctima, a pesar que los juzgadores pretendan también extender cierta compensación. Y como le digo, la negociación es justamente para disminuir esa punición penal bajo un acuerdo. Pero ya veremos en las láminas que siguen hasta qué punto esa negociación jurídica que viene del fiscal, que viene del procesado, viene o no viene siendo tan dable, viene no siendo tan constitucional, viene inclusive o no siendo tan transparente por parte de fiscalía, por parte de los abogados. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso con la última pregunta para poder proseguir con su ponencia a doctor Pachay. Doctor, tenga la gentileza de activar su audio. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Paolo. Adelante.
En el asunto, en lo que concierne al procedimiento abreviado, si bien es cierto y está claro el 635 que establece que es el acuerdo, la negociación directa entre el procesado y el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa en el momento de que, si bien es cierto, la víctima comparece en los procesos penales? Vamos más allá, la pregunta es más allá que cuando la víctima presenta acusación particular. ¿Qué derecho tiene cuando presenta la acusación particular si una vez sentenciado, obtenido la sentencia del procedimiento abreviado, esta víctima tiene derecho a presentar el recurso, un recurso de apelación si es que no está de acuerdo? Esa es la pregunta. Gracias, estimado doctor. Tengamos presente que independientemente del procedimiento especial que estamos hablando acá, el procedimiento abreviado, si es que simplemente Fiscalía General del Estado no recurre como tal de la sentencia, creería yo que no habría, a pesar que media acusación particular que se ponga a sostener en segunda instancia ante el juez Aken un recurso de apelación. Aterricemos sobre el procedimiento abreviado en el ejemplo que usted pone. ¿Qué pasa si es que yo apelo, pero el fiscal no, sobre esta negociación jurídica? Yo creo que usted no va a tener fundamento alguno como para sostener sus derechos de víctima como tal, cuando la fiscalía dijo, no, estoy de acuerdo. Hay un problema y nos mantenemos en el problema que pasa con la víctima en el tema de la negociación jurídica. Usted pone otro ejemplo, no estoy de acuerdo, apelo, pero como no apeló la fiscalía, lastimosamente no habrá recurso de apelación alguno que se pueda sostener porque se sobreentiende que quien tiene la facultad de hacerlo no la ha hecho y por lo tanto quien ejerce la titularidad de acuerdo a 195 está conforme con la pena y por lo tanto no va a haber asidero alguno si es que la víctima apelara de aquel procedimiento abreviado, entendiéndose por la pena. Gracias, doctor. Podemos seguir con su ponencia, por favor. Decíamos que estábamos en lo que tiene que ver con las reglas del procedimiento abreviado y lo que está subrayado de rojo es lo que tengamos que tener, estimadas compañeras y compañeros, presente y sobre todo estar alerta a aquello. Que la pena no supere los 10 años, hay salvedades como tal, que esto va en el tema de temporalidad, desde la formulación de cargos hasta la preparatoria de juicio, hay sentencias de la Corte Constitucional que ya nos han dicho, hay sentencias que indican que si es que, y de hecho así ha ocurrido, que el procedimiento abreviado ha sido resuelto en audiencia de acusamiento, aquello es nulo justamente por lo que veíamos en las láminas anteriores. Debemos obedecer a un procedimiento como tal, debemos obedecer a un proceso como tal. Que la persona procesada, y aquí atención, deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente sin violación a sus derechos constitucionales. La existencia de varias personas procesadas no limita justamente para que alguien diga yo abreviado y ustedes no. Y el último, en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal. ¿Por qué soy enfático? ¿Por qué he marcado de rojo justamente aquellas frases deberá consentir expresamente en lo que tiene que ver con la admisión del hecho y también lo que tiene que ver con el consentimiento libre? Y no son mis expresiones, son expresiones de la sentencia que estamos analizando de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice en esta sentencia, ojo operadores de justicia, ojo abogados, ojo fiscales, ojo jueces, que no únicamente basta que cuando un procesado comparezca ante ustedes y con monosílabos acepte el hecho con sí, no es suficiente. Hay que estar muy alertas qué viene detrás de ese sí. Hay que estar alertas hasta qué punto ese sí viene con conciencia. Hay que estar alertas hasta qué punto ese sí viene entendido de las consecuencias que le va a generar ese sí. Y la Corte Constitucional empieza a sugerir, si se podría decir de alguna manera, cada participación en lo que tiene que ver con el procedimiento abreviado. Desde la Fiscalía General del Estado, pasa por los juzgadores y también termina inclusive con los propios abogados que patrocinan particularmente o públicamente. Para la Fiscalía, ¿qué se supo decir? Claro, este texto no es de la Corte Constitucional, es un texto que yo le he puesto. El Código Orgánico Integral Penal habla de fase investigativa.
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina en general no habla únicamente de fase investigativa. Habla de una investigación integral como tal. Y hay pronunciamientos, incluso sancionando al propio Estado ecuatoriano, cuando se dijo, Estado ecuatoriano, fiscales, investiguen integralmente, no se limiten. Si es que tenemos la expresión tácita de un sí para un procedimiento abreviado, es suficiente, estimados compañeras y compañeros. Por ejemplo, el artículo 509 del Código Orgánico Electoral Penal, ¿qué dice? Permítame la lectura. No liberación de la práctica de la prueba. Si la persona investigada o procesada, al rendir su versión o testimonio, se declara autora de la infracción, la o el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de prueba tendientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Estoy seguro que en el grupo de 603 personas, 4 personas que estamos acá, no creo que haya ocurrido aquello. Pero la práctica, y permítame decirlo porque así lo he palpado, la práctica da para que en algún momento fiscales partan de una regla, lastimosamente, de un mínimo esfuerzo. Claro, como yo ya obtuve el sí de un procedimiento abreviado, allá el proceso penal como tal, allá el proceso especial como tal. Ya tengo la aceptación de un sí, ya tengo un procedimiento abreviado y, ojo, ya tengo una sentencia de condena, pues, ¿por qué seguir investigando? Y la Corte Constitucional ahí sí dice, fiscales, atentos. Anticipa esta lámina el artículo 509. Si bien es cierto, el artículo 509 habla de liberación de la práctica de la prueba. Claro, en el procedimiento abreviado no se enerva prueba, seguimos con elementos de convicción, pero más allá del tecnicismo, elementos de convicción, prueba como tal, lo que se pretende es la naturaleza justamente de aquello, de la prueba como tal, del elemento de convicción. ¿Qué es lo que se pretende? Justamente un estado de conocimiento del juzgador para sentenciar. Entonces, es que partimos de ahí, ya con elementos de convicción, ¿hasta qué punto los juzgadores sí valoran aquellos elementos de convicción? ¿Hasta qué punto los juzgadores, a pesar de que están conscientes que se desarrolla un procedimiento abreviado como tal, a pesar de que saben que un procesado va a decir, sí, acepto los hechos, acepto la negociación, acepto la pena, sentencia nomás? ¿Hasta qué punto los jueces están conscientes justamente y se toman el tiempo necesario como para analizar los elementos de convicción? Pero es que alguien por aquí me podría decir, ojalá Paolo esté equivocado, pues es que acá no analizamos elementos de convicción, menos pruebas, no se reproducen como tal. Pero la sentencia de la Corte Constitucional dice, bueno, analicemos, tomémonos el tiempo necesario como para analizar. Porque ¿qué pasaría si es que llega únicamente un fiscal con la carátula, el plan de investigación, la apertura de un proceso y seguida la petición de procedimiento abreviado? Pues yo creería que aquello se naturaliza totalmente lo que es procedimiento abreviado. Esa pena de conformidad como tal, ¿hasta qué punto viene siendo constitucional? ¿Hasta qué punto viene siendo leal o desleal? Si es que no tenemos, porque únicamente nos quedamos con el sí de la persona procesal y sabemos que va a haber una sentencia, ¿para qué investigar? Pueda que me esté equivocando, creería que sí y ojalá. Pero lo poco que se ha visto es justamente aquello. Decía también la sentencia de la Corte Constitucional, esa palabra de transparentes no únicamente es mía, no únicamente la tipiado yo, lo tipió la sentencia de la Corte Constitucional. Los fiscales deben ser transparentes con la información que obra del expediente. Y entre líneas, ¿qué dice? Fiscales, no sorprendan. No sorprendan. Seamos leales con los elementos de convicción. Si es que realmente hay elementos de convicción que estos eventualmente puedan enervarse a prueba en una audiencia de juzgamiento como tal y se busque una condena, porque el caso es bastante robustecido, pues no pretendamos que un procedimiento abreviado hagamos pensar al procesado que eso está robustecido cuando no lo es. Seamos transparentes con la información. No pretendamos que a las personas procesadas se les diga el caso está completo, realmente estás en aprietos, no puedes tener opción a nadie, por lo tanto te aconsejo abreviado porque ahí te voy a negociar la pena. ¿Ocurre o no ocurre? Quedemos las conclusiones para propias. ¿Qué pasa con esto de abstenerse de amenazar? No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, estamos analizando un texto de la Corte Constitucional.
¿Hasta qué punto Fiscalía General del Estado, los señores agentes fiscales, presionan o no presionan? La respuesta, insisto, quedamos a fueros internos. ¿Se presiona o no se presiona como para decir a un procesado, oye, a ti te voy a sentenciar por X cantidad de años, pero si te acoges al abreviado, tienes una pena inferior, te conviene? Sabiendo la consecuencia anterior, que no tenemos información, sabiendo la consecuencia anterior, que no hay elementos de convicción, pero es que impresionamos de tal naturaleza que el procesado en la posición en la que se encuentra, lo único que le resta decir es, sí, bueno, bájeme los años. Entonces, la negociación jurídica como tal debe ser transparente. Debe ser transparente, estimadas doctoras y doctores. Y la negociación jurídica, en base a los elementos de convicción, sin presiones, tienen que ser sometidos a un control judicial. No utilizar como alternativa frente a la debilidad investigativa para sentenciar. Acápites de la Corte Constitucional, no son míos. Claro, de pronto yo veo que un caso no me va a surgir en etapa de juzgamiento y le bajo tanto la pena al mínimo que me permite la ley, ofrezco al procesado y claro, el procesado, ¿qué puede decir? A no ser que tenga una defensa particular o pública de tal naturaleza que diga, esto no conviene, esto no prosperará, tranquilo. Pero ¿qué pasa en muchas de las veces cuando aquellos procesados no tienen una verdadera defensa técnica? Cuando aquella defensa pública es deficiente, cuando al procesado se le mira únicamente como número, no como humano, cuando el procesado es alguien que tiene que esperar a que se le atienda su turno en defensa particular o pública, poco o nada importa. ¿Qué pasa en aquellos procedimientos de drogas, en aquellos procedimientos de bagatela, en aquellos procedimientos donde no importa el procesado? Claro, frente a la debilidad investigativa, aumentamos el hecho de que aquellos no tienen defensa técnica y se les sanciona. Se les sanciona. El sistema penal como tal es así. Hemos dicho en anteriores veces de parte de la Escuela Judicial, desde quien mantiene la palabra. Hay un eficientismo penal y no me cansaré de decirlo. Por supuesto que sí. Buscamos números en personas, pero no buscamos en sí la naturaleza propia del proceso penal, que es una verdad material, ni siquiera procesal. Es más fácil sentenciar a alguien que seguir investigando, seguir procesando, seguir recabando elementos de conclusión, pasar a audiencias de juzgamiento, armar el debate, contradecir, presentar argumentos, audiencias de días. Claro, para el Estado le cuesta, ¿cómo no? Pero claro, es más sencillo un procedimiento abreviado en los términos que estamos poniéndonos acá. No hay elementos de convicción, abreviado. Ocultamos información, abreviado. Presionemos un poco para que acepte el abreviado, sorprendámonos con la pena. Y la Corte Constitucional dice, paremos eso. Eso no está bien. Eso no es transparente. Eso no es real. Volvamos al tema de la investigación integral. Cumplamos la misión de Fiscalía General del Estado como tal y dejemos de ver a las personas como números. ¿Qué pasa con el control judicial? Lo dicho por acá era lo que la Corte Constitucional dice, ojo, Fiscalía General del Estado. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con los jueces de garantías? La Corte Constitucional dice, ojo también, señores jueces, que la pelotita de juego también va para ustedes. Hay que enfocarse particularmente en examinar el consentimiento, y por eso en la lámina de acá subrayaba, deberá consentir expresamente la admisión del hecho. Y la Corte hace lo propio. Tengan cuidado con el consentimiento. Si es que nos ubicamos en una audiencia de procedimiento abreviado, que todos hemos pasado acá diariamente, lastimosamente, ¿cuál es la intervención que tiene el procesado? Seamos sinceros, seamos reales sobre todo. ¿Cuál es la intervención que tiene el procesado? Muy pocas veces creería yo que el procesado habla más allá de un sí. Muy pocas veces creería yo que el procesado habla un poco más de entender lo que realmente se lo viene. Muchas de las veces, inclusive los mismos juzgadores, porque así me ha tocado pasar audiencias también, muchas veces los señores jueces han dicho, por favor, eleve la voz, hable duro, porque el sí tiene que estar consignado en grabación magnetofónica.
Porque han habido casos en donde sí viene a medias tintas, ha sido objeto de apelación y se han revocado aquellas sentencias de condena producto de un procedimiento abreviado. Entonces, claro, la Corte Constitucional dice, ojo también con el sí, no, o mejor dicho, eviten justamente las respuestas con monosílabos. Ese sí debe parar. Debe haber un desarrollo más de la persona procesada en lo que se está metiendo, permítame la expresión. Y los jueces deben evitar preguntas cerradas. ¿Está entendiendo esto? Sí, se acabó. Procedimiento abreviado, tiene la pena, cárcel. Y los jueces deben enfocarse también en que la persona procesada sepa las implicaciones que involucra un procedimiento abreviado. Porque claro, es fácil, en esa negociación jurídica el procesado, y en todo proceso penal como tal, el procesado es el más débil del proceso penal. Es el más débil. A pesar de que los ecuatorianos sin formación en derecho digan lo contrario. A pesar de que los ecuatorianos, lastimosamente, en los momentos actuales que está el país, digan, no, pues aquí las leyes son para los delincuentes. Lastimosamente, quienes conocemos el derecho, ustedes más que yo, sabemos que el más débil, el más frágil, como tal del proceso penal, es el procesado. Y si es que es el más frágil, el más débil del proceso penal como tal, lo mínimo que se le puede hacer a aquella persona débil y frágil del proceso penal es justamente proporcionarles ciertas garantías, proporcionarles cierto conocimiento, proporcionarles cierta información en la especie de lo que trata el procedimiento abreviado. Debe agotar mecanismos necesarios para que se entienda justamente esto del procedimiento abreviado. Y lo que decíamos anteriormente, esto de evaluar la negociación. ¿Existen o no existen elementos de convicción? Y claro, hace unos 25 minutos hablaba un doctor, estimado compañero, decía, yo como juez puedo decir que no se cumple con los requisitos del 635 y por lo tanto bien puede el juez decir no, señor fiscal, yo pongo aquello. ¿Hasta qué punto se puede permitir, no solamente en el tema de la pena que no esté de acuerdo el juzgador, sino hasta qué punto el juzgador puede decir, señor fiscal, ¿sabe qué? No hay elementos de convicción, no me convence su procedimiento especial, por favor, tenga su expediente y siga procesando. Alguien dirá de pronto, pero es que el procesado tiene el derecho a que se le condene. Creo que no. Lo que tiene el procesado es un derecho de que se le investigue conforme a derecho, de manera transparente, de que se cumpla justamente aquel principio que veíamos en el 509, de la no liberación de la práctica de la prueba. Creo que ahí sí tiene participación el juzgador a la hora justamente de decir, tenga su expediente, vuelva cuando esté bien. Lo que pretende la Corte Constitucional es poner un freno a la intervención penal. Y claro, si es que el procedimiento abreviado es facultativo de fiscalía, lo que dice la Corte es, al menos, por favor, seamos transparentes, hagamos entender al procesado en lo que se está metiendo y luego de todos estos filtros de control judicial que harán los jueces, recién ahí se extenderá una pena justamente para que el procedimiento abreviado. Parece que alguien está alzando la mano, estimada compañera. Sí, doctor. Vamos a dar paso al doctor Raúl Tigua. Por favor, Raúl, tenga la gentileza de activar su micrófono. Se me fue. Raúl, por favor, active su micrófono. Raúl, active su micrófono, por favor. Sigamos, mi doctor, por favor. Claro. Lo último que sostuve es sobre el control judicial. Nos quedamos en esa línea. En el tema de cuál es la participación del juzgador. Y permítame, por favor, la lectura, que no está en pantalla, pero sí acá a la mano. El artículo 639 dice lo siguiente.
Negativa de aceptación del acuerdo. Hablamos del procedimiento abreviado. Si la o el juzgador considera que el acuerdo del procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este código, que vulnera los derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentre apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. Volvemos al 635. ¿Qué es lo que dice la norma del 639? Si es que el 635 no cubre todos aquellos requisitos, yo como juzgador puedo justamente decir, fiscal, devuelvo y continúe el procedimiento abreviado, ordinario, perdón. Pero lo que, nuevamente, para el debate, lo que yo no veo, por ejemplo, acá de estos requisitos, es lo que hemos hablado hace minutos. La intervención de la víctima, el tema de reparación, el tema de elementos de convicción, solamente tenemos de 10 años, bueno, puede ser que el tipo penal evada y el juez pueda decir no. Lo que tiene que ver con la formulación de cargos, pueda que se presente en otro momento y el juez pueda decir no. La persona procesada pueda que diga no, se continúa. La existencia de varias personas es diferente y en ningún caso la pena, en lo que tiene que ver inicia con la punibilidad, si es que el fiscal ofrece algo menor de lo que está en la ley. Pero nótese, ¿en qué parte está la víctima? ¿En qué parte de los requisitos está fiscalía contará con suficientes elementos como para que se pueda justamente consentir en el procedimiento abreviado? Y esto es un tema inclusive de igualdad de armas. Para ir finalizando, estimados compañeros, de todas estas láminas que hemos analizado acá, que hemos conversado, en buena hora se ha discutido un poco, esperemos la gente se siga animando. Lo que se pretende no es que si es que yo hoy o mañana presento un recurso, perdón, una acción de habeas corpus o un procedimiento abreviado, parece que está el doctor Rodolfo ya. Doctor Rodolfo, lo escuchamos. Doctor, tenga la gentileza de activar su micrófono. Doctor Rodolfo, por favor, gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Doctor, lo que pasa es que usted hace unos minutos en su intervención decía de que efectivamente la negociación era entre el procesado y el fiscal, o el abogado, el procesado y el fiscal, y que no intervenía la víctima. Pero como juez garantista, los jueces, como garantistas que son, efectivamente el fiscal negocia la pena, pero el juez garantista es el que debe garantizar que esa víctima se reciba, en este caso, algún tipo de compensación. Hablemos de, por ejemplo, si es que ha tenido algún tipo de lesiones o algún otro tipo de acontecimientos, deba ser resarcido esa víctima. Esa es la garantía que tiene que presentar el juez, porque el fiscal lo que va es considerar que esa pena que está negociando con el procesado sea dentro de lo que compete en el procedimiento abreviado. Gracias, doctor Rodolfo. Sí, de acuerdo con usted. Pero ¿qué pasa? Y le contesto con otra pregunta, y ojalá pueda tener réplica de usted. ¿Y qué pasaría si es que de pronto la víctima considera que lo que está dando usted como juzgador es mínimo? Lo que yo digo es, si es que a la luz del 622 del Código Orgánico Penal sobre los requisitos de la sentencia, se determina pena y se determina monto reparatorio. Y el procedimiento abreviado, procedimiento especial, dice, ojo con la pena, pero no con monto reparatorio. Entonces, si es que el fiscal entra en negociación con la persona procesada sobre la pena, ¿qué pasa con la víctima? Y si usted como juzgador emite una sentencia de condena con pena, pero con reparación integral, ¿por qué la víctima no entró a la negociación de la reparación integral? Ese es el punto. Buenas tardes, doctor Rodolfo. Estoy activando su micrófono para que le escuchemos. Por favor, ¿puede activar su micrófono? Buenas tardes, doctor Rodolfo Velasco. Ya puede activar su micrófono. Sí, le escuchamos. Adelante, gracias. Sí, es que conforme a lo que justamente sigo manifestando el tema, dentro del procedimiento abreviado hablamos de la negociación, pero si vemos que el juez debería ser el garantista para que se cumpla ese requisito, y a lo que me refería antes, cuando se debería reparar a la víctima,
lo pasa tanto en los juicios como también pasa en el procedimiento abreviado, solo es un saludo a la bandera, porque casi nunca ese procesado tiene los recursos para cubrir esa reparación, o luego de haber aceptado esa pena y cumplida esa pena, no hay quien haga efectiva esa reparación. O sea, esas son, a mi criterio, las falencias que tiene el procedimiento. Gracias, doctor Rodolfo. Sí, usted abona en sus palabras, un problema más del sistema penal. Claro, pero no nos vayamos tan allá. Lo que estamos en la mesa de discusión es qué pasa con la cuantificación de pena, qué pasa con la cuantificación, permítame la expresión, de dinero, de montos reparatorios. Si es que a o b circunstancia usted como juzgador pone una reparación integral alta y el procesado, como dicen, no es recursos humanos, pero bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema. Y hay sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Nacional de Justicia que habla justamente sobre el tema de los montos reparatorios. Inclusive en algún momento de la historia ecuatoriana se emitió una sentencia de la Corte Nacional que se emitió a base de fórmula y los juzgadores tienen pleno conocimiento de aquello. Pero el punto no hay que centrarlo ahí hoy, en este momento, sino a la participación de la víctima en el procedimiento abreviado. De que el procesado no pueda pagar es una cosa, pero en la negociación como tal, ¿qué pasa con la víctima? Entonces, claro, hay dos momentos. El de la sentencia, que usted bien lo dice, yo como juez de garantías, a pesar que una víctima no me exija montos reparatorios, tengo que dar la reparación. Pero mi punto es antes de aquella sentencia, sea en procedimiento ordinario, sea en procedimiento especial, abreviado. Es antes, es ex ante aquel pronunciamiento jurisdiccional, es en la mesa de la negociación. Sigo sosteniendo, ¿por qué se le deja al margen a la víctima? ¿Por qué? No hay norma que arregle eso. Y a pesar que el artículo que leímos hace unos minutos, que dice que tiene que el juzgador también tener presente a la víctima, el punto, insisto, es la negociación. La palabra negociación jurídica como tal debería incluir también a la víctima porque es un sujeto procesal. ¿Por qué en este momento se le excluye y en otros no? Gracias, doctor. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Raúl Tigua. Por favor, doctor Raúl Tigua, puede activar su micrófono en este momento. Le escuchamos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, he escuchado muy atentamente acerca del planteamiento que usted realiza. No obstante, la norma del artículo 635 señala que el procedimiento abreviado puede solicitarse desde la formulación de cargo, una vez calificada la flagrancia, hasta antes de la conclusión de la instrucción fiscal. Entonces, entonces sería, si de acuerdo a lo que usted ha manifestado, sería inconstitucional en el momento de que luego de que se califica la flagrancia, el procesado desea someterse a un procedimiento abreviado. Gracias, estimado doctor Raúl. Lo que usted me dice es si es que posterior a la calificación de flagrancia, entiendo ya formulación de cargos, el procesado puede hacerse merecedor de procedimiento abreviado. Sí, totalmente, totalmente. Claro, el primer momento frente a un delito flagrante es justamente una calificación de flagrancia. Y el primer momento de comunicación procesal como tal, de fiscalía, juzgador y persona procesada, es la formulación de cargos. El primer momento, insisto, de comunicación procesal legal es la audiencia de formulación de cargos. Pero claro, el 635, numeral segundo, dice, la propuesta deberá irse de la formulación de cargos hasta la audiencia preparatoria. Entonces, desde el momento que se formulan los cargos, inclusive, estimado doctor Raúl, por un principio de concentración, bien pudiera Fiscalía General del Estado solicitar, hablo en términos hipotéticos y pragmáticos, bien pudiera solicitar al juzgador, se suspenda la audiencia, se discuta la negociación y simplemente se arme un procedimiento abreviado. Pero ahí entramos a todo lo que acá la sentencia de la Corte Constitucional nos ha indicado. ¿Hasta qué punto en ese breve espacio de tiempo, recién formulación de cargos y ya procedimiento abreviado, el fiscal puede tener un caso tan como para que se pueda hacer reproche penal a una persona procesada? Entramos en una línea bastante álgida. ¿Por qué? Porque si es que el 635, numeral 2, da luz verde para que se dé un procedimiento abreviado, ¿qué pasa con lo que dice la Corte Constitucional cuando hablaba cerciores de elementos de convicción? Que lo tenemos por acá.
¿Qué pasa cuando la sentencia de la Corte Constitucional dice, cuéntese con elementos de convicción? A no ser que Fiscalía General del Estado, como así lo son los señores fiscales, en su labor acuciosa de investigación, lleguen a esa etapa procesal con un proceso tal armado de materialidad y participación para que en ese mismo instante se solicite un procedimiento abreviado. Contesto, no sé si fue circulante, le contesto, doctor Raúl. Considero que normativamente procede el procedimiento abreviado, pero a la luz de esta sentencia de la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con elementos de convicción, con lo que tiene que ver con la información sea transparente, con lo que tiene que ver que el procesado debe asentir más allá de un monosílabo, sí, hasta qué punto esto se pueda dar. Claro, la respuesta es sí. A tu respuesta, el 635, número 2, el procedimiento abreviado corre, sí se puede. Mil gracias, doctor Calle. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Murillo. Puede ya activar su micrófono, doctora. Buenas tardes, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctor, compañeros. Buenas tardes. Yo tengo un criterio un poco apartado en relación al hecho de que la víctima no forma parte de la negociación en relación al procedimiento abreviado. Lo digo desde el punto de vista de Fiscalía. Se toma en consideración que para la aplicación o para la negociación de la pena en el procedimiento abreviado, se debe tomar en consideración las circunstancias atenuantes. Partiendo de allí, una circunstancia atenuante es la reparación, el resarcimiento del daño ocasionado a la víctima de manera voluntaria por parte de la persona procesada. Entonces, tomando en consideración, si este es un plus o un condicionamiento para que se pueda llevar a efecto el procedimiento abreviado, tomar en consideración las atenuantes. Y si yo como fiscal y como representante de la ciudadanía en general y de las víctimas, ¿cuál sería la postura de Fiscalía en este caso? ¿Sabe qué? Usted no tiene atenuantes para poder darle una pena que le sea significativa a usted. ¿Qué le parece si realiza una reparación o un resarcimiento de manera voluntaria a la víctima? De tal forma que con ese resarcimiento se podrá fundamentar el pedido del procedimiento abreviado ante la autoridad competente. Entonces, consideraría yo que desde ese punto de vista, si la Fiscalía inmiscuye a la víctima en relación a que reciba un resarcimiento por el perjuicio o el daño ocasionado, pues esta sí estaría inmiscuida dentro de la negociación. Ello tomando en consideración a que, de acuerdo a la práctica, antes de llegar a la audiencia de procedimiento abreviado, los litigantes, el defensor público, defensor particular, ya está teniendo un acercamiento con la Fiscalía y le está indicando, señor fiscal, existe la posibilidad de algún abreviado. Entonces, la Fiscalía como proteccionistas o como províctima, pues en ese momento tiene la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Usted de cierta forma puede realizar una reparación integral, puede reparar o puede resarcir a la víctima, tomando en consideración pues que esta reparación puede ser material o inmaterial, ya que incluso hay víctimas que ni siquiera les interesa de pronto que se les resarce el perjuicio económico o patrimonial ocasionado, de pronto una especie de disculpa o una especie de arrepentimiento. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Fiscalía, pues considero yo pues que sí está inmiscuida esta dentro de lo que tiene que ver con la celebración del procedimiento abreviado. Es una apreciación muy personal, doctor. Muchas gracias, doctora Diana. Sí, la apreciación que usted tiene, creo yo que lo tenemos todos y lo tengo yo muy en personal. Lo que usted dice es lo correcto. Ese derecho que tiene víctima como tal, por supuesto que sí. Y no únicamente le dice la norma supranacional. Por supuesto que sí. Y la víctima tiene derecho también a la verdad, ojo. Y usted ha dicho ciertos matices de la reparación integral, material e inmaterial. La víctima no siempre importa tanto la pena. Hay otras veces que no siempre importa lo que es el monto reparatorio. Quiere justicia. Y sabe algo, estimada doctora Diana, y creo que todos van a compartir conmigo. Importa algo más que el monto material, importa algo más que la pena de un justiciable. Importa mucho la verdad que se le pueda dar. Porque si usted colige el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene verdad procesal. Pero la verdad procesal, ¿tejida por quién? ¿Por Fiscalía General del Estado? ¿O por cualquier departamento de la Policía Nacional? ¿Es verdad procesal o es verdad material? ¿Es verdad real o es verdad procesal? Porque muchas de las veces hay ese sinsabor de la gente
de que dice, claro, me voy con una sentencia de condena, me voy con un monto reparatorio, pero ¿qué mismo pasó con aquel? ¿Qué mismo pasó con familiares que estamos frente a delitos contra la vida? Sí, de acuerdo, comparto con usted desde el inicio hasta el final, pero insisto y soy ocioso en mis decisiones. En esas regulaciones del 635 del Código Orgánico Penal no hay participación de víctima en los términos que usted y yo consideramos que son los justos. Muchas gracias, doctor. Vamos a, finalizando casi el evento, a darle la palabra al doctor Celso Lascano, que tiene la mano levantada. Bienvenido, doctor. ¿Puede activar su micrófono, por favor, para que le escuchemos? Doctor Lascano. Buenas tardes. Ahí le escuchamos, doctor. Gracias. Buenas tardes desde la ciudad de Ambato para el señor facilitador Paolo Cali y para los organizadores. Mi reflexión va sobre el punto que decían que posiblemente realizando un procedimiento abreviado rápidamente, una vez que se ha calificado la flagrancia, ya no se podría tal vez hacer un trámite abreviado por cuanto estaríamos vulnerando los mandamientos de la Corte Constitucional, que sí, en efecto, dice que hay que buscar que existan los suficientes elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, y si hay más elementos de cargo, y que con estos elementos, con estos indicios, podríamos tener la posibilidad de llegar a un trámite de procedimiento directo o a una audiencia de juicio, obtener una sentencia alta, entonces pues como que le convendría al ya procesado. Pero la verdad es que sabemos que de acuerdo al artículo 527, 528, 529 del Código Orgánico Integral Penal, estas audiencias se los realizan dentro de las 24 horas desde que lo aprende. No es que a veces se va únicamente con el parte policial a la audiencia de formulación de cargos. Tenemos ese lapso que es corto, indudablemente, pero dentro de las 24 horas sí podemos conseguir, no amplios, pero los suficientes elementos de comisión, insisto, tanto de cargo como de descargo, como nos habla el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ya con esos elementos podemos formular cargos, y de hecho formulamos cargos porque ya tenemos algunos indicios, algunos elementos, inclusive que deben ser expuestos a la luz de la sana crítica ante el señor juez garantista, porque si es que no tendríamos suficientes elementos para demostrar la materialidad y también la participación y responsabilidad, tendríamos que actuar con objetividad y dejarlo ese caso en investigación previa. Por lo tanto, no podríamos formular cargos, pero si ya tenemos elementos de convicción para demostrar, insisto, la materialidad y la responsabilidad, por ende, ya tenemos elementos para sustentar en un momento dado este trámite abreviado, porque igual los señores jueces garantistas, si es que dice correcto, aquí mismo en la formulación de cargos, vamos a hacer por principio de concentración y mediación oralidad el pedido de procedimiento abreviado, justifique, y tenemos que sustentar y fundamentar el pedido de procedimiento abreviado. Y ahí vamos indicando los indicios y medios, indicios, elementos de comisión con que contamos para pedir un procedimiento abreviado. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo lo que en una resolución de la Corte Constitucional dice, pues que tengamos suficientes elementos. Me parece muy interesante la otra cuestión, que sí habría que decir, pues, al ya procesado o antes aprendido, los pros y los contras del procedimiento abreviado, y que no se pronuncie solamente tal vez con un sí o con un no, sino que sea un poco más contundente y tal vez manifieste, sí, estoy de acuerdo con esto, tal vez porque en efecto tiene el fiscal, cuenta con suficientes elementos y que podría llegar a una pena muy alta y con el trámite abreviado más bien como que me beneficia. Entonces sería necesario como que escuchar algún poquito más de pronunciamiento del procesado. Eso es mi, tal vez, aporte o aclaración que lo hago en esta tarde. Muchísimas gracias para todos ustedes. Gracias. Solamente estamos, entiendo, estimada Angélica, estamos sobre el tiempo. Dos precisiones breves, lo que tiene que ver con el doctor Celso. Y lo hago con el mayor de los respetos, y eso es justamente lo que se pretende acá, el diálogo, la conceptualización, y que salgamos con ideas bastante sólidas.
Felicito, doctor Celso, si usted eventualmente, y estoy seguro que en 24 horas podría formar un proceso tal como para que se pueda hacer un proceso intervenido, la norma lo habilita, hágalo. Pero solamente dos precisiones, y lo digo con total respeto. Cuidado se confunda que parte policial es elemento de convicción. El parte policial no es elemento de convicción. Revisemos reformas del 534. El parte policial es un elemento preprocesal que activa el ejercicio público, sea denuncia, sea parte informativo, parte investigativo. Entonces, cuidado con tener que el parte policial es elemento de convicción, no lo es. Y lo segundo, si es que se puede habilitar usted, doctor Celso, en hacer un abreviado en calificación y posterior formulación de cargos, insisto, está correcto. Pero también una puntualización breve. Ojo que en calificación de flagrancia y formulación de cargos es un estado de conciencia mínimo al estado de conciencia juzgamiento. El estado de conciencia de flagrancia y formulación de cargos es sospecha. El estado de conocimiento es sospecha. Y por eso la norma dice, desde la formulación de cargos hasta la audiencia preparatoria. ¿Y por qué? Esto tiene origen doctrinario. En la formulación de cargos ya no tenemos sospecha, tenemos aproximaciones. En la preparatoria tenemos aproximaciones más certeras. Y claro, en la audiencia de juzgamiento tenemos certeza como tal. Entonces, si es que pretendiéramos hacer un abreviado en la formulación de cargos inmediata después de la flagrancia, nos jugaríamos con sospecha, no con aproximaciones. Pero a la larga, la norma lo avala, doctor Celso. Gracias, doctor. Finalmente, la última intervención para el doctor Alcíbar Tulcanazo. Le estoy en este instante reactivando su micrófono, doctor. Doctor, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, disculpe, no tengo la cámara, únicamente por audio. Doctor Paolo, buenas tardes. Le saludo de la provincia de Imbabura, Alcíbar Tulcanazo. En cuanto al tema de la formalidad y materialidad de la privación de la libertad, quisiera saber cuál es su consideración en cuanto a un aspecto. Resulta que se da la privación de la libertad de una persona por una infracción. Se le da la audiencia de calificación de flagrancia, le dan la prisión preventiva, apelan de la prisión preventiva, en la Corte Provincial le ratifican la prisión preventiva, pasa a preparatoria de juicio, le llaman a juicio, en la etapa de juicio le condenan, apelan de la condena, en la Corte Provincial le ratifican la condena y por recurso de casación pasa a la Corte Nacional hasta ahí. Y resulta que se presenta el habeas corpus por este tema de formalidad y materialidad y nuevamente se pide que se revea la motivación de la prisión preventiva. El asunto es que el habeas corpus va dirigido en contra de los jueces de Corte Provincial, pero como le indico, por recurso de casación, el proceso ya está en Corte Nacional. Sin embargo, se le da trámite. Quisiera saber cuál es su consideración para que se analice este tema de la formalidad y materialidad en estas circunstancias, luego de haberse dado ya por decirle ya todo el proceso penal, y ya estaríamos a esperas de la resolución de la Corte Nacional y se presenta este habeas corpus. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado doctor. A ver, de lo que le pude entender de su ejemplo es, hay una persona que está condenada, llega a Corte Nacional, entiendo que ahí introducen la acción de habeas corpus, y en la acción de habeas corpus, no sé si le entendí bien o tomé mal apunte. La Corte Nacional dice, analícese falta de motivación de la prisión preventiva. ¿Estoy en lo correcto? No, el habeas corpus se presenta por el tema de la motivación de la prisión preventiva. El accionante es el que indica que la prisión preventiva no está motivada. En la Corte Nacional está a esperas de que se dé la audiencia de recurso de casación. A ver, dos asuntos concretos, estimado doctor. Mi apreciación, ya que usted la ha pedido. El 534 que da pie con la prisión preventiva tiene ciertos requisitos y usted lo conoce muy bien. Y en aquel presupuesto del 534 se habla de indicios y de elementos de convicción, por lo tanto, categoría de prueba. Y desde el inicio de esta corta charla hemos dicho que, ojo, que el habeas corpus no desvanece el proceso penal. Ojo, que el habeas corpus no desvanece la punibilidad. Ojo, que ni siquiera el habeas corpus, permítame la vulgar expresión, puede meter mano al proceso penal. Lo que se ventila en el habeas corpus es
si frente a una privación, esta es ilegal, arbitraria o ilegítima. Pregunto, si es que, y ojalá más bien, estimado doctor, nos pueda transmitir esa sentencia que me llama de sobremanera la atención, en el hecho de que con habeas corpus se pueda decir la falta de motivación de elementos de convicción que originaron prisión preventiva. Creería yo que ese no es el análisis que debería merecer el habeas corpus, y del sentido justamente de esta charla. No confundir procedimiento abreviado, no confundir procedimiento penal, no confundir garantía constitucional con el habeas corpus, porque son antagónicas, buscan fines diferentes. De tal manera, estimado doctor, y contestando su pregunta, o más que su pregunta, mi apreciación, yo creo, con el respeto que se merecen jueces de la Corte Nacional de Justicia, de qué manera se pueda decir de que a través de un habeas corpus se busque una falta de motivación de los elementos de convicción que vienen siendo prueba como tal, en estricto sentido, más allá de tecnicismos, porque estarían desnaturalizando totalmente la concepción del habeas corpus y por lo tanto estuviesen diluyendo el proceso penal como tal. Es decir, de la justicia constitucional a la justicia ordinaria penal. Creo que eso no es lo correcto desde mi percepción. Mil gracias, doctor. Damos por concluido entonces el evento del día de hoy. La Escuela de la Función Judicial agradece enormemente al doctor Paolo Andrés Calle Rojas por su destacada conferencia. A los participantes nos permitimos recordarles, por favor, estar al pendientes de su correo institucional, medio por el cual se les remite toda la información pertinente a los cursos que desarrolla la Escuela de la Función Judicial. Les esperamos el próximo jueves 5 de mayo desde las 4 de la tarde para continuar con la segunda videoconferencia de este curso, donde se desarrollará la temática El Estado como garante frente a las personas privadas de libertad. Para ese evento tendremos al doctor Ignacio Mayoral de la Universidad Internacional de Valencia desde Costa Rica. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria para ese evento. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la asistencia de todos ustedes a los despliegues gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Les recordamos, por favor, que si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias, doctor Paolo Calle, nuevamente. Gracias a ustedes por su asistencia. Vamos el próximo jueves y damos entonces por concluida la charla del día de hoy. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Buena tarde.